Cuando los aviones de combate rusos empezaron a enfrentarse a aeronaves ucranianas en 2022, dependían en gran medida de misiles modernos guiados por radar para combates fuera del alcance visual. Cuando los combates aéreos se volvieron personales, ambos bandos usaron un arma. Esa ha sido la columna vertebral de la guerra aérea durante 7 décadas. Un misil buscador de calor que, literalmente, definió el combate aéreo moderno, el IE-9 Sidewinder. Y este no es solo otro misil en el vasto arsenal de Estados Unidos. Es el arma que transformó el combate aéreo de duelos con ametralladoras a enfrentamientos de misiles de precisión. Ha logrado cientos de bajas confirmadas en conflictos que abarcan 7 décadas. Y sigue siendo tan relevante que los ejércitos avanzados todavía lo consideran una parte indispensable de su doctrina de superioridad aérea. Desde 1956 se han fabricado más de 110,000 Sidewinders, siendo uno de los sistemas de armas más prolíficos, aunque los números no cuentan toda la historia. Lo extraordinario del Sidewinder es que, aunque fue creado al inicio de la Guerra Fría, ha evolucionado para seguir siendo letal ante amenazas que no existían cuando se diseñó. Desde cazas soviéticos supersónicos hasta drones iraníes subsónicos. Analicemos cómo un misil transformó el combate aéreo y por qué aún hoy los enemigos de Estados Unidos le temen. Y para hacer eso, tenemos que retroceder el reloj. Durante casi 80 años, a finales de los 40, el combate aéreo estuvo en una encrucijada. La Segunda Guerra Mundial había demostrado que la superioridad aérea podía determinar el resultado de campañas enteras. Pero los pilotos seguían derribando enemigos de la misma manera que lo hacían desde 1914 con armas. El problema era que los aviones se estaban volviendo más rápidos, lo que hacía que el uso tradicional de armas fuera cada vez más difícil y a menudo imposible. La solución vino de un pequeño equipo de físicos en la Estación de Armas Aéreas Navales de China Lake, dirigido por William B. McLean. En 1946, McLean y su equipo de voluntarios comenzaron a desarrollar lo que llamaron un cohete guiado por calor. Usando conceptos desarrollados por investigadores alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían experimentado con sistemas de guía por infrarrojos, usando un disco giratorio llamado retícula que podía detectar la firma de calor de los motores de los aviones enemigos. El espejo giratorio dentro de una retícula adjunta, cuando se combina con un espejo estático, crea una señal continua que le indica a la computadora a bordo dónde está la fuente de calor. En cuanto a la trayectoria del misil, en 1950, el equipo de McLean ya tenía prototipos y llamó Sidewinder al proyecto por la serpiente de cascabel del desierto de California, sensible al calor. Al igual que su homónima reptiliana, el misil cazaría a su presa detectando la radiación térmica. La primera prueba real fue el 3 de septiembre de 1952 y la primera interceptación exitosa el 11 de septiembre de 1953, Saturday. Los resultados fueron tan prometedores que la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos se interesaron de inmediato. En 1954, tras docenas de pruebas, los militares estaban convencidos de tener un cambio radical en sus manos. El diseño del Sidewinder era elegantemente simple. Utilizaba canards pequeños en la nariz para control, accionados por gases de escape calientes en los primeros modelos. Para ahorrar peso y complejidad, los ingenieros evitaron la estabilización activa, empleando en su lugar ingeniosas ruedas giratorias en cada aleta trasera que usaban fuerzas giroscópicas para mantener el misil estable. La ojiva era de un diseño simple de varilla continua que detonaba en un anillo de fragmentos metálicos a alta velocidad, maximizando la probabilidad de causar daños letales. Independientemente del ángulo de impacto, el sistema de guía es igualmente brillante. El misil utiliza guía proporcional, donde crea y mantiene el mismo ángulo de punto de vista del objetivo. Esencialmente, en lugar de perseguir a su objetivo, el misil predice dónde estará la aeronave según el ángulo de aproximación y va hacia ese lugar. Con cada rotación del sistema buscador, realiza pequeñas correcciones de ángulo para alinearse con el ángulo de aproximación inicial. En 1956, el primer modelo de producción, misil aire-aire guiado, 9A Alpha, entró en servicio con los escuadrones de cazas de la Marina de Estados Unidos. Solo se construyeron 240 de estos misiles como prueba operativa. Demostraron que el concepto funcionaba y en 1958, el misil aire-aire guiado, 9B Bravo mejorado, entró en producción masiva. Entre 1958 y 1962, se produjeron unos 80,000 AIM-9B
convirtiéndose en el misil buscador de calor estándar de Occidente. Aunque era de primera clase, aún tenía limitaciones. El buscador infrarrojo sin enfriamiento solo rastreaba objetivos en un cono de 4 grados detrás de la aeronave, por lo que debía ubicarse detrás y encima del objetivo. No podía distinguir entre la firma de calor del objetivo y el sol, las nubes o incluso los reflejos del suelo. Esto significaba que la recomendación general era tener el sol lo más atrás posible. Existía la posibilidad de que el Sidewinder confundiera el sol con su objetivo e intentara salir de la Tierra. Aún así, era mucho mejor que intentar derribar un avión enemigo en vuelo. El Sidewinder debutó en combate en otoño de 1958 durante la segunda crisis del Estrecho de Taiwán, cuando China y Taiwán libraban intensos combates aéreos en la zona. Con frecuentes combates aéreos, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China desplegó nuevos cazas Mikoyan Gurevich 17 que superaban notablemente a los antiguos F-86 Sabre de Taiwán en un programa clasificado. Estados Unidos envió rápidamente los nuevos Sidewinder misil aire-aire guiado 9B a Taiwán. Un equipo de marines estadounidenses modificó los Sabre día y noche para que llevaran misiles. El 24 de septiembre de 1958, el Sidewinder debutó en combate. Los Sabre, armados con Sidewinder, derribaron varios cazas chinos. Con al menos 2 Mikoyan Gurevich, 15 confirmados, fueron las primeras bajas exitosas con misiles aire-aire en la historia. A pesar de las imperfecciones del Sidewinder, demostró ser un verdadero multiplicador de fuerza. El bloque del este no tenía nada similar entonces, y los pilotos chinos no podían contrarrestar un arma invisible, pero este desequilibrio de poder no duraría mucho. Durante un combate aéreo, el 28 de septiembre de 1958, un Sidewinder impactó un MiG-17 chino pero no explotó. El misil quedó incrustado en el avión y el piloto pudo aterrizar la aeronave dañada. La Unión Soviética obtuvo este misil sin explotar y lo copió por ingeniería inversa para crear su propio buscador de calor, el K-13, designado por la OTAN como AAAA-2 Atoll. En ese momento, el diseño del Sidewinder influía en las doctrinas aire-aire globales. Si el Estrecho de Taiwán dio al Sidewinder un inicio prometedor, Vietnam lo usaría de forma más ambiciosa y extendida. Previo a la guerra, el Departamento de Pruebas de Defensa predijo optimistamente que el misil aire-aire guiado 9 Sidewinder tendría una probabilidad de derribo del 60%. Los planificadores del Pentágono imaginaban un futuro donde los cazas estadounidenses dominarían los cielos con estas armas revolucionarias, pero en el combate real en Vietnam, los primeros modelos del Sidewinder apenas lograron acertar un solo disparo, el 10% de las veces. Esta diferencia fue impactante para los comandantes, aunque no del todo sorprendente en retrospectiva. Esas pruebas optimistas previas a la guerra se habían realizado contra objetivos que no maniobraban, volando en trayectorias predecibles, a menudo con firmas infrarrojas mejoradas para que fueran más fáciles de rastrear. El combate real no era nada parecido a eso. En los cielos sobre Vietnam, los pilotos estadounidenses se enfrentaron a ágiles Mikoyan Gurevich 17 y MiG-21, pilotados por pilotos norvietnamitas cada vez más hábiles. Estas aeronaves realizaban maniobras violentas y evasivas, soportaban fuerzas G intensas que podían romper el bloqueo de un misil y volaban en condiciones climáticas adversas. Eso degradaba el buscador infrarrojo primitivo del Sidewinder. La guerra impuso reglas de enfrentamiento que forzaban a los pilotos a combates cerrados, donde la limitación del Sidewinder de atacar solo por detrás era una gran desventaja. A mediados de la década de 1960, la Marina y la Fuerza Aérea ya habían reconocido la necesidad urgente de mejorar los Sidewinder, pero tomarían caminos diferentes. Eso creó una división en el desarrollo del misil. La solución de la Marina llegó primero con el misil aire-aire guiado, 9D Delta en 1965. Su mejora más revolucionaria fue la introducción de un buscador infrarrojo enfriado con nitrógeno. Al enfriar el detector, el misil aire-aire guiado, 9D, aumentó mucho su sensibilidad, permitiéndole rastrear objetivos en condiciones imposibles para modelos anteriores. El misil aire-aire guiado 9D tenía un nuevo motor cohete, Hércules, que aumentaba el alcance a unas 115 millas, un cono de nariz más aerodinámico y un campo de visión de 25 grados. Lo más importante es que introdujo una espoleta de proximidad que podía detonar la ojiva al pasar cerca del objetivo, en lugar de requerir un impacto directo. Se produjeron alrededor de 1.800 misiles AIM-9D
y la Marina ya estaba avanzando con mejoras adicionales. La Fuerza Aérea enfrentaba dificultades con el misil aire-aire guiado, 9E Echo, presentado en 1968, mejoraba al misil aire-aire guiado, 9B, con enfriamiento termoeléctrico y mejores componentes electrónicos, pero seguía muy por detrás de las versiones de la Marina. El problema era logístico, ya que las aeronaves de la Fuerza Aérea carecían del equipo de enfriamiento por nitrógeno en sus rieles de lanzamiento necesario para los misiles de la Marina. El historial de combate del misil aire-aire guiado 9E en Vietnam fue pésimo. En 1972, la Fuerza Aérea realizó 71 lanzamientos y solo logró 6 derribos, una tasa de éxito del 8%. Este desempeño pésimo se volvió una gran vergüenza y provocó llamados urgentes para mejorar. Basándose en la base del misil aire-aire guiado 9D, el modelo Golf Misil Aire-Aire Guiado 9G introdujo el SIM o modo de adquisición ampliada Sidewinder. Esta innovación permitió que el buscador del misil se conectara al radar de la aeronave o a la mira del casco, fijando objetivos fuera del eje visual. Antes del lanzamiento, los pilotos ya no debían apuntar la nariz de la aeronave al enemigo para bloquearlo. El momento no pudo haber sido mejor. En 1972, durante las operaciones Linebacker 1 y 2, el misil aire-aire guiado 9G logró aproximadamente un 46% de aciertos, siendo la mayoría de bajas aire-aire de la Marina de Estados Unidos. En solo unos pocos años, el Sidewinder pasó de tener un 10% de éxito a casi un 50%. El misil había demostrado que, con las mejoras adecuadas y el entrenamiento correcto, podía cumplir con su premisa original. La Marina lanzó rápidamente el AIM-9H Hotel a fines de 1972. Esta variante representó el pináculo del diseño de Sidewinder de aspecto trasero. Fue el primer Sidewinder totalmente electrónico, eliminando los frágiles tubos de vacío que fallaban tras repetidos aterrizajes en portaaviones. Contaba con una velocidad de seguimiento aún más rápida de hasta 20 grados por segundo y actuadores más potentes. Era muy ágil, sobre todo a baja altitud, donde eran comunes los combates aéreos. La Fuerza Aérea finalmente obtuvo su propia versión mejorada con el misil aire-aire guiado 9J Julieta a mediados de 1972, que contaba con mayor maniobrabilidad y componentes de estado sólido. Sin embargo, seguía por debajo de los estándares de la Marina, con una tasa de derribos de solo 13. Se construirían alrededor de 7.000 de la serie JN, evolucionando a la serie Misil Aire-Aire Guiado 9P, que serviría durante los años 70 y 80 con muchos clientes de exportación. Tras Vietnam, la Fuerza Aérea de Estados Unidos canceló su desarrollo independiente del Sidewinder y colaboró con la Marina. El misil aire-aire guiado 9L Lima, lanzado en 1977, permitió que el Sidewinder atacara objetivos desde cualquier ángulo, no solo por detrás. El gran avance vino de un buscador completamente rediseñado. Ahora, el misil podía detectar emisiones de calor sutiles del fuselaje, tomas de aire del motor e incluso el calentamiento aerodinámico en las alas. Esto básicamente solucionó uno de los defectos existenciales del misil. El misil aire-aire guiado 9L también introdujo una mejora dramática en la refrigeración, utilizando un sistema de gas argón autónomo integrado en la punta del misil. Esto permitía que cualquier aeronave transportara el Lima sin cambios especiales, lo que facilitaba la logística y resolvía la mayoría de los problemas de la Fuerza Aérea al adaptarlo a sus aviones. El nuevo fusible de proximidad láser activaba la ojiva con mucha mayor precisión, y la lógica de guiado actualizada evitaba que el misil perdiera el objetivo cuando los blancos maniobraban hacia el borde de su campo de visión. Pero quizá lo más importante, el AIM-9L presentaba un diseño de explosión anular con 2 capas de varillas continuas que giraban a alta velocidad. Al detonar, estos fragmentos giratorios podían literalmente destrozar la estructura del objetivo, incluso si el misil detonaba en un ángulo incómodo o fallaba por varios pies. El AIM-9L se produjo en masa desde 1977, pero debutó en combate hasta el 19 de agosto de 1981. Ese día, 2 F-14 Tomcat de la Marina de Estados Unidos se enfrentaron a aviones Su-22 Fighter libios sobre el Golfo de Sidra. Cada Tomcat disparó un Sidewinder y logró una baja. La validación real ocurrió en 1982 en la Guerra de las Malvinas. Los pilotos británicos de Harrier, armados con misil aire-aire guiado 9L,
lograron una asombrosa tasa de aproximadamente 80 bajas contra cazas argentinos. El Sidewinder logró 17 victorias aéreas confirmadas y 2 derribos compartidos. Esto fue un gran avance respecto al desempeño del 10-15% de generaciones anteriores y consolidó el estatus legendario del misil aire-aire guiado, 9L. A fines de 1982 se creó el misil aire-aire guiado, 9M Mike, que mantenía el ataque desde cualquier ángulo y su diseño, pero sumó mejoras clave, basado en la experiencia de combate y los avances tecnológicos. La mejora principal fue la mayor capacidad de contramedidas contra IRCCM ante adversarios con bengalas y bloqueadores infrarrojos más avanzados. La nueva sección de control de guiado del misil aire-aire guiado, 9M, utilizaba procesamiento de señales avanzado para distinguir entre objetivos reales y señuelos. El misil incorporó un motor cohete de bajo humo que redujo mucho su estela visible, dando menos advertencia a los pilotos enemigos sobre la llegada de un Sidewinder. El misil aire-aire guiado, 9M, fue la principal variante del Sidewinder al final de la Guerra Fría, y se fabricó masivamente, destacando en la Guerra del Golfo de 1991. Cazas de la Fuerza Aérea, la Marina y socios de la coalición estadounidense usaron el misil aire-aire guiado, 9M en combate en ese conflicto. El misil aire-aire guiado, 9M, obtuvo las 10 victorias aire-aire del Sidewinder, mientras que otras bajas se lograron a mayor distancia con misiles guiados por radar para combates visuales. El Sidewinder siguió siendo el arma confiable. A fines de los 90, los ingenieros estaban listos para llevar el Sidewinder a un territorio que parecía ciencia ficción en 1996 Hughes. Raytheon obtuvo después el contrato para desarrollar el AIM-9 XX-Ray, tercera generación de la familia Sidewinder, reutilizando componentes del AIM-9M, como el cohete, motor, ojiva y fusible para reducir costos. Todo lo demás del 9X era nuevo. El fuselaje se rediseñó para ser más estilizado y aerodinámico, reduciendo la resistencia y aumentando velocidad y alcance. Pero los verdaderos cambios revolucionarios fueron sus sistemas de guía y control. El misil aire-aire guiado, 9X, incorporó vectorización de empuje, permitiéndole hacer giros muy cerrados tras el lanzamiento. Con un buscador infrarrojo de imágenes que sustituyó la retícula giratoria, el misil detectaba y respondía a amenazas de formas antes imposibles. Antes, los Sidewinder no podían hacerlo. El misil aire-aire guiado, 9X, destacaba por apuntar fuera del eje. Antes, los Sidewinder debían apuntarse hacia sus objetivos para ser lanzados. El misil aire-aire guiado, 9X, guiado por una mira en el casco, puede adquirir objetivos hasta 90 grados fuera de la nariz del caza e incluso detrás de la aeronave que lo lanza. En algunos casos, ahora un piloto podría mirar a una aeronave enemiga usando una mira en el casco, escuchar el gruñido típico de bloqueo y disparar. Aunque el enemigo estuviera a un lado, la gran agilidad del misil le permitía girar bruscamente y alcanzar objetivos cercanos sin pasarse. El misil aire-aire guiado, 9X, entró en servicio en 2003 y ha sido mejorado desde la variante Block 2, lanzada en 2012. Se le añadió un enlace de datos incorporado, tomado del misil de radar misil aire-aire guiado, 120 AMRAAM. Esto permite enganchar el objetivo tras el lanzamiento, dando al piloto la opción de disparar el misil sin bloqueo infrarrojo y actualizar el objetivo con el radar o sensores de la aeronave. Esto es valioso para cazas furtivos que lanzan un misil aire-aire guiado, 9X, desde una bahía interna antes de que el buscador vea el objetivo, permitiendo que el misil adquiera el bloqueo en el acercamiento. Se han producido más de 5.000 misiles 9X para Estados Unidos, y se han entregado cientos más a naciones aliadas, lo que demuestra la importancia de los misiles aire-aire en el siglo XXI. A mediados de 2010, Raytheon propuso una ambiciosa actualización para llevar el Sidewinder más lejos. El misil aire-aire, guiado 9X, Bloque 3, buscaba enfrentar los desafíos del bloqueo electrónico avanzado y los objetivos furtivos. Al extender mucho el alcance del misil, puede usarse en funciones de corto y mediano alcance. El programa Bloque 3, junto con el AMRA, obtuvo financiamiento inicial, pero fue cancelado en 2015 antes de producirse. La cancelación expuso una cuestión estratégica. ¿Por qué matar? ¿Una mejora prometedora para un arma ya legendaria? Dos respuestas parciales podrían apuntar a la verdad. Por un lado, el panorama de los misiles cambió drásticamente.
Misiles modernos como el misil aire-aire guiado 120 de AMRAAM ya alcanzaban más de 100 millas y usaban radar activo para atacar objetivos fuera del alcance visual. Para enfrentamientos de alcance medio, estos misiles se habían convertido en el arma principal. Mientras tanto, cerca, el misil aire-aire guiado 9X ya rendía tan bien que las mejoras podrían no justificar los costos de desarrollo en adquisiciones. El Pentágono pudo haber decidido que era mejor mantener dos tipos de armas especializadas, en lugar de intentar crear un solo misil que hiciera ambos trabajos de manera adecuada, pero ninguno a la perfección. Por otro lado, hay quien sostiene que el misil aire-aire guiado 9X actual cumple también su función, que futuras mejoras tendrían rendimientos decrecientes. Cuando logras tasas de éxito estelares en las pruebas, una capacidad extremadamente alta fuera del eje y una resistencia avanzada a las contramedidas, ¿qué tanto mejor realmente puedes hacerlo sin entrar en un territorio de investigación incierto y costoso? Los costos de 1 y D para el bloque 3 habrían sido altos, implicando motores, ojivas y pruebas de integración en varias plataformas aéreas. El objetivo principal era aumentar el alcance efectivo entre 20 y 30 millas. Si ya hay un misil con función similar y las defensas aéreas mejoran, quizá no valga la pena invertir porque no cambiaría mucho el panorama táctico. La cancelación del bloque 3 sugiere que el Sidewinder es un arma tan perfeccionada que hace exactamente lo que necesita hacer. Expandir mucho su función puede ser un desperdicio si otras armas especializadas pueden hacer esas tareas. Los conflictos actuales en Ucrania y Gaza muestran que el Sidewinder sigue siendo crucial en la guerra aérea moderna. La guerra en Ucrania ha demostrado que la superioridad aérea ya no está garantizada, incluso contra adversarios supuestamente inferiores. Rusia, a pesar de sus ventajas numéricas en aviones y misiles, ha fallado repetidamente en controlar el espacio aéreo ucraniano. El conflicto es como una partida de ajedrez compleja, con ambos bandos dependiendo de varias plataformas, desde cazas avanzados hasta aviones de hélice y un enjambre cada vez mayor de drones. Aquí es donde brilla la versatilidad del Sidewinder. Las variantes modernas, como el misil aire-aire guiado 9X, atacan desde cazas supersónicos hasta drones de reconocimiento lento. Su buscador infrarrojo de imágenes puede discriminar entre diferentes tipos de objetivos, y su maniobrabilidad extrema le permite perseguir blancos en un amplio rango de velocidades. Ucrania ha empleado el Sidewinder de forma innovadora. Montaron un lanzador en un dron naval y lo usaron como buscador de aeronaves operado remotamente. El uso de Sidewinders como un misil superficie-aire modificado fue aclamado como la primera vez en el mundo que un dron naval derriba una aeronave. Pero quizá la adaptación moderna más interesante proviene de Israel. Durante el conflicto en curso con Hamas y Hezbollah, Israel se enfrentó a una amenaza de drones sin precedentes. Drones suministrados por Irán, como el Shahid 136, vuelan bajo y lento, a menudo con firmas de calor mínimas que los hacen objetivos difíciles para misiles diseñados para perseguir cazas. Los ingenieros de defensa israelíes reconocieron este problema y modificaron sus reservas de misiles Sidewinder AIM-9M con capacidades mejoradas de búsqueda, diseñadas específicamente para detectar y rastrear drones de manera más efectiva. Estas modificaciones, según se informa, incluyen algoritmos mejorados de procesamiento de señales que pueden detectar la sutil firma infrarroja de los pequeños motores de drones y distinguirlos del ruido de fondo. Esta adaptación revela la fortaleza fundamental del Sidewinder, su modularidad. Debido a que el diseño básico del misil está comprobado y es confiable, los ingenieros pueden concentrarse en mejorar componentes específicos sin tener que rediseñar toda el arma. Las lecciones de la guerra con drones tanto en Ucrania como en Gaza han tenido un impacto en los ejércitos de la OTAN. Si drones baratos pueden amenazar aviones e instalaciones, es esencial tener un misil confiable de corto alcance para destruirlos. El Sidewinder cumple esta función junto a sistemas más nuevos, siendo un respaldo confiable para los pilotos. También hay un elemento psicológico. En una era dominada por discusiones sobre misiles hipersónicos, armas de energía dirigida e inteligencia artificial, hay algo reconfortante en un arma que simplemente funciona. Esa confiabilidad se ganó a través de décadas de combate y mejora continua. No se puede replicar acelerando la entrada de nuevos sistemas. Los conflictos actuales también han validado otro aspecto de la simplicidad de diseño del Sidewinder. Aunque las variantes modernas son sofisticadas, no dependen de enlaces de datos frágiles ni conectividad de red para operar.
Un misil aire-aire guiado 9X sigue funcionando incluso si el sistema de posicionamiento global falla, el radar es engañado y no hay comunicaciones. Es un arma de dispara y olvida. Apuntas, disparas y el misil hace el resto. Lo que hace que un Sidewinder sea realmente excepcional no es una sola capacidad o especificación técnica, sino la combinación de confiabilidad, adaptabilidad, rentabilidad y desempeño comprobado. Un piloto de combate necesita confiar plenamente en sus armas al entrar en acción. El Sidewinder se ha ganado esa confianza con cientos de bajas reales en conflictos, desde Vietnam hasta las Malvinas, las guerras del Golfo y más allá. El arma, inicialmente un cohete guiado por calor desarrollado por ingenieros voluntarios en el desierto de California, se volvió un ícono duradero de la tecnología militar estadounidense. Ha sobrevivido a la Guerra Fría. Fue diseñada para la Guerra Fría, adaptada a amenazas que sus creadores nunca imaginaron, y sigue evolucionando para conflictos que aún no se han peleado. Mientras varios países crean misiles avanzados, el Sidewinder sigue siendo el estándar de oro de los misiles aire-aire de corto alcance. Su nombre tiene peso en círculos militares globales. Los adversarios no le temen porque sea el arma más nueva o llamativa. Le temen porque cuando se dispara un Sidewinder, casi siempre elimina a su objetivo. Gracias por vernos. Para conocer más sobre otra arma estadounidense revolucionaria que está cambiando la guerra moderna, revisa nuestro análisis sobre la bomba Stormbreaker. Mantente al día con tecnología y estrategia militar suscribiéndote a The Military Show y viendo videos diarios.